regresando al tema sobre la familia e iglesia. Decíamos que la familia humana es más vulnerable en los indefensos, en los niños no nacidos. Más vulnerable porque muchas de las veces no entendemos el significado de cómo se van guiando la política de los países, cómo se van guiando la política de la cultura de la muerte, y eso nos va llevando a tener una debilidad dentro de la casa, dentro del hogar. Por eso es que necesitamos el apoyo de nuestras parroquias, de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos. Ellos nos van guiando, dándonos a entender qué cosa es la vida, cómo es la vida, por qué es la vida, para qué es la vida, hacia dónde se dirige la vida. Y esto es lo que imperativamente necesitamos nosotros recapturar en nuestros hogares, en nuestras casas. Y decíamos que entre nosotros necesitamos prestar más atención a las prioridades y cuestiones de justicia. Y este enfoque, el compromiso de la Iglesia con una ética coherente de la vida, se complementa mutuamente. Una ética coherente de la vida es algo que nosotros debemos de apreciar y ver cómo lo va manejando nuestra Iglesia Católica. Porque ¿qué implica la doctrina de la Iglesia a nivel de los principios morales? ¿Qué cosa es lo que implica? ¿Usted sabe qué es lo que implica? Yo sé lo que implica. Muchas de las veces no lo sabemos, y es por eso que la Iglesia nos va guiando. Lejos de disminuir la preocupación ante el aborto y la eutanasia, o de considerar que todas las cuestiones relacionadas con la dignidad de la vida humana son equivalentes, se reconoce en cambio el carácter distintivo de cada cuestión, a la vez que otorga a cada una su lugar apropiado dentro de una visión moral coherente. Los obispos de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, creo yo, enfatizo, que los obispos de México, de Colombia, de Argentina, de España, de cualquier parte del mundo, hacen lo mismo. Los obispos de los Estados Unidos han escrito unas cartas pastorales sobre la guerra y la paz. Bueno, dirá usted, ¿estamos hablando de guerras? ¿Estamos hablando de paz? ¿O estamos hablando de aborto? Precisamente para allá vamos. Vamos sobre la justicia económica y otros asuntos que afectan a la dignidad de la vida humana. Y los obispos de los Estados Unidos nos dicen que hemos implementado programas para fomentar el testimonio de la Iglesia en estas áreas a través de parroquias, escuelas y otras instituciones de la Iglesia. Por ejemplo, Comunidades de Sal y Luz en 1994, y Compartir la Doctrina Social de la Iglesia en 1998. Tomadas en su conjunto, estas diversas declaraciones pastorales y programas prácticos no constituyen meramente una colección de iniciativas desconectadas, sino
una estrategia única de apoyo a toda la vida humana en sus diversas etapas y circunstancias. ¿Ve qué bonito es lo que se hace en nuestra Iglesia Católica? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender como laicos, como familias, como iglesia doméstica. Debemos de entender que la iglesia está tomando cartas en el asunto desde hace muchos años. Este programa de comunidades de sal y luz que se empezó en 1994, se llevó a cabo en 1994, solamente un año después de haberse aprobado la ley Roe versus Wade, o sea, la ley que autoriza matar a los niños en el vientre materno, o ahora se pelea porque sea fuera del vientre materno también, o sea, cuando ya han nacido. Hay leyes que quieren pasar para que eso suceda. Entonces, en nuestra conciencia está tomar cartas en el asunto, principalmente ahora que ya vienen las elecciones en los Estados Unidos o cuando se realicen elecciones en su país donde usted nos está escuchando. Sabemos que hay personas por allá en Colombia, en Perú, un saludo para allá también, Argentina. Mucha gente nos escucha, nos ve en Argentina a través de Facebook, Alianza con Dios por la Vida. Y pues en España, también en España tenemos seguidores, muchos seguidores. Entonces, hermanos, he aquí la interrogante para nosotros. Si la iglesia nos está apoyando, nos está dirigiendo, nos va dando las pautas para que nosotros como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como familia, podamos dirigirnos bien en esta vida sin violar las leyes morales. O sea, aceptando toda la vida de todo ser humano en diferentes etapas, en diferentes iniciativas, en diferentes modalidades que van cambiando las sociedades. Allí debemos nosotros de apoyar la vida. ¿Cómo? Ejerciendo nuestro voto constitucional de cada país, viendo que nuestros candidatos apoyen la vida, apoyen lo moral, no la inmoralidad. Entonces, por eso debemos concentrarnos en que el aborto es una maldad. Concentrarse en la maldad de la eliminación deliberada del aborto y la eutanasia no significa ignorar las otras muchas condiciones urgentes que degradan la dignidad humana y amenazan los derechos humanos. Oponerse al aborto y a la eutanasia no excusa indiferencia hacia los que sufren a causa de la pobreza, la violencia y la injusticia. Cualquier política por la vida humana deberá resistir la violencia de la guerra y el escándalo de la pena de muerte. Cualquier política de la dignidad, nos dice la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si nos fijamos nosotros como laicos, como personas que no somos parte del clero, a lo que se está refiriendo aquí, concentrarse en la maldad de la eliminación deliberada del aborto y la eutanasia no significa ignorar las otras muchas condiciones urgentes que degradan la dignidad humana y amenazan los derechos humanos.
Oponerse al aborto y a la eutanasia no excusa, o sea, no excluye, no excusa indiferencia hacia los que sufren a causa de la pobreza, la violencia y la injusticia. O sea que tenemos que luchar para que, si podemos ayudar a alguien a que salga de pobre, a través de una recomendación de trabajo, a través de una recomendación hacia una compañía, a través de una recomendación de caridad, allí estamos ayudando para que salga de la pobreza. La violencia debemos de atacarla desde dentro de la casa, desde dentro del hogar, siempre teniendo en cuenta que la violencia no es buena para ningún ser humano, para ninguna persona. Entonces, ¿cómo se ataca la violencia? Velando porque no haya injusticia. La injusticia se aplica en todas partes, se aplica desde que el hermanito mayor le pegó al menor y ahí se va haciendo dueño de una situación. Los dos hermanitos mayores le pegaron al hermanito menor o a la hermanita, allí se va aplicando la injusticia y ellos se van acostumbrados a la injusticia. Van viendo que la injusticia es normal. Papá y mamá se pelean cada rato, se insultan. Eso es injusticia tanto para uno como para el otro, tanto como para mamá como para papá. Y ellos lo van viendo, los niños lo van viendo. Entonces, por eso la Iglesia Católica nos dice claramente, no debemos de tener indiferencia hacia la pobreza, ni hacia la violencia, ni hacia la injusticia. Cualquier política por la vida humana deberá de resistir la violencia de la guerra. No debe de haber conflicto, no debe de haber guerra. Claro que hay desacuerdos, pero no guerras, no donde el ser humano salga perdiendo. Bueno, la musiquita nos indica que estamos ya para regresar en un ratito. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Somos Alianza con Dios por la Vida y su programa Alimentando a la Familia.